Hola Fernando, ¿cómo estás? Me da gusto escucharte. Bueno, en tu caso vas muy claro, pues vas por buen camino, ya está todo bien. En términos de que el comité de titulación ya te lo aprobó hace rato, ya estás trabajando con tu director y al parecer pues ya ahora sí ya estás empezando en la producción. Sin embargo, hay algo que me causa un poco de conflicto, o creo que no sé si lo tengas muy claro, no lo mencionas, pero vale la pena hacerlo, que tienes que tener claro entre el producto que vas a obtener para titularte. O sea, por una parte es un audiocuento y por otra parte es la tesis. O dicho de otra manera, la tesis implica un planteamiento conceptual, contextual, técnico, cuyo producto se va a ver en un audiocuento, ¿sí? ¿Por qué te digo eso? Porque no me gustaría que hicieras todo este esfuerzo, presentaras un audiocuento y que creas que solamente presentándolo con el audiocuento ya te vas a titular, sino que tiene que ir en conjunto con un planteamiento conceptual y una intención. Te explico. La idea, yo creo, es que tendrías que tener un documento, una tesis, en el que va a incluir un CD donde venga el audiocuento. ¿Cuál sería la estructura de este trabajo, esa tesis? Bueno, yo te propongo la siguiente estructura. Una introducción donde ponga los antecedentes del proyecto, ¿sí? Que estás trabajando, cómo es que surge la idea, quién es el colectivo que estuvo participando, etcétera, etcétera. Y sobre todo que definas por qué lo que tú propones es una cuestión novedosa, ¿no? Y bueno, más que novedosa, pertinente a la problemática que tú estás este, comentando, ¿no? Un poco a manera de fundamentar la importancia del proyecto y de la vía por la que te fuiste en la generación del audiolibro. De manera muy general, por supuesto, esta introducción no tiene que ser mayor de 10 páginas, por favor, entre 5 y 10. Un capítulo 1, llamado algo así como el patrimonio cultural intangible, búscale un nombre que te agrade, donde tenga a su vez tres temas. Uno, que hables qué es el patrimonio cultural, tipos de patrimonio cultural, y enfocarse más en el patrimonio cultural intangible, qué es, qué problemáticas tiene este tipo de patrimonio. Que trates también esta cuestión de las leyes, qué legislación hay de protección y cuidado al, al patrimonio cultural. Y bueno, igual también utiliza información sobre algunas convenciones que existen al respecto, ¿no? La Convención Mundial del Patrimonio Cultural te podría servir claramente. Y un tercer punto dentro de este capítulo podría ser a lo mejor que comentes algunos proyectos similares a los que que tú estás proponiendo. Esto es, qué otras personas o qué otros colectivos han desarrollado estrategias similares y cómo lo han hecho, ¿no? Un poco de contextualización y de manifestación de que estás enterado de lo que está pasando alrededor sobre el campo de la producción audio, de audiocuentos. Un capítulo 2 donde hable sobre el audiocuento como estrategia de difusión, que sería básicamente la fundamentación del por qué un audiolibro. Porque igual podría ser, pues yo voy a hacer un libro, o vas a decir, no, pues yo voy a hacer una revista, o podría decir, yo voy a hacer un video, pero ¿por qué un audiolibro? ¿No? Es decir, tendrías que definir qué es un audiolibro, cuáles son sus partes, por qué un audiolibro puede ser una estrategia de difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde podría ir esta información que, que puede ayudar a fundamentar más el documento. El capítulo 3 creo que tendría que venir sobre la producción del audiolibro como tal. Esto es, yo creo que tendría que tener tres puntos. Uno, son los datos técnicos del audiolibro, duración, formato, etcétera, etcétera. Una recuperación de la experiencia, cómo es que se hizo este audiolibro, qué problemas te enfrentaste, cómo se solucionaron, etcétera. Y por supuesto, propiamente el guión como tal, ¿no? Poner todo el guión con el que se produjo. Y
bueno, las conclusiones y el disco que venga el audiolibro. Yo creo que con esto tendrías para poder presentar ya, te digo, imagínate, es el documento en el que viene ya el producto, que en este caso sería el disco. No te angusties, esos capítulos no tendrían que ser más de 15 a 16 cuartillas, pero servirían para fundamentar, ¿no? Para que se vea que es un trabajo fundamental, porque pues para que tenga peso. De lo contrario es como si cualquiera de las personas de cualquier otra licenciatura o sin licenciatura pudieran armar de cuenta si lo presentan, ¿no? La pregunta sería cuál sería la diferencia entre esas personas que suben videos a YouTube contando que toman un libro y lo leen y ya con eso basta, a la fundamentación del audiolibro como una estrategia de difusión del patrimonio cultural intangible. Yo creo que esa sería la diferencia, y sobre todo sentarías algunas bases para aquellas personas que quieran crear estrategias de difusión del patrimonio cultural intangible. Bueno, pueden utilizar tu trabajo como una referencia para poder sustentar estrategias de salvaguarda, o bien para que sepan cómo armar un audiolibro, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo. Yo creo que ¿qué es lo que tendrías que presentar? Pues yo te propongo de entrada la introducción, por supuesto, y y 2 capítulos. Tú di cuál, ¿no? Si tienes más del uno, si el 2, del 3, eso tú lo defines. Y del que no tengas, en este caso, si tú decides el capítulo 1 y el capítulo 3, porque es lo que más has desarrollado, o al revés, el 2 y el 3, o el 1 y el 2, esos tendrían que ir ya más como una primera versión del capítulo. Y el otro capítulo que te haga falta, esbozarlo, ¿no? Decir, bueno, este capítulo va a tratar sobre esto, y es el otro, ¿no? Y una pequeña descripción sobre qué tipo de información te falta, y como un plan de trabajo a realizar de aquí al tiempo que se requiere de la producción. Para ello te sugiero ir con tu director, trabájalo con él, para que vean si es pertinente o no este acomodo. No necesariamente tiene que ser así, pero bueno, sería bueno que lo platicaras con él para que definieran la estrategia de producción de aquí entonces, ¿no? La producción de la tesis como tal, ¿no? Bueno, sal, espero que te sirva. Bye.